Bueno, le damos la bienvenida a todos los que están participando en el primer Ateneo virtual de la sección de rehabilitación respiratoria. Para los que no me conocen, mi nombre es Santiago Larrategui, yo soy el actual coordinador de la sección de rehabilitación respiratoria. La idea de este espacio, generado dentro de esta comisión directiva de la sección, fue encontrarnos mensualmente para tener estos espacios de discusión, de debate acerca de un artículo científico de interés, o quizás de un tema que nos interese o que interese a un servicio de kinesiología de un determinado hospital y demás. Pero por eso creímos con Guille y con Silvina y Nacho y Laura, creímos importante empezar el primer Ateneo con esto de conocer cómo hacer un análisis crítico de la evidencia científica que se nos presenta y cómo interpretar la parte estadística. Y fue por eso que Guille invitó a Nicolás, que ahora lo va a presentar. Pero sobre todo quiero remarcar esto de invitarlos a que quienes son miembros de la sección se animen a participar de estos ateneos, de exponer sus casos y demás. Y también invitar a aquellos kinesiólogos que se dedican a la rehabilitación respiratoria y todavía no son miembros de la AMR a que se sumen, ya que luego de seguramente en abril estos ateneos van a ser solo exclusivos para socios. ¿Bien? La disertación va a demorar aproximadamente unos 45 minutos, después Guille va a moderar junto conmigo las preguntas y demás, que se van a poder hacer por el chat. Lo que les pedimos a todos es que traten de mantener el micrófono muteado y las cámaras apagadas, más que nada para que la conexión sea también más dinámica. Guille, podés continuar más. Bueno, gracias Santi. Buenas tardes a todos. Voy a proceder a presentar a un colega y gran amigo de Rosario, de donde soy yo. Nico Bebacua es kinesiólogo, docente de la Universidad de Gran Rosario y investigador del Centro de Docencia e Investigación de la Universidad de Gran Rosario. Para mí es un placer enorme y bueno, en privado ya le he agradecido a Nico su predisposición y su participación en este Ateneo y aprovecho y me sumo a las palabras de Santi para que se sumen los colegas que estén dentro de la sección a participar, que es un espacio nuestro para los kinesiólogos. Por lo tanto, vamos a tratar de aprovechar este espacio y este encuentro mensual para, bueno, para poder continuar con esta línea de todo lo que es la parte de presentación de casos clínicos o de evidencia, ¿no? De evidencia. Por eso también está bueno que Nico dé esta breve charla, presentación, como para que también aquellos que no están tan metidos en lo que es la investigación puedan sacar provecho. Nico, todo tuyo la presentación y agradezco nuevamente tu participación. Bueno, muchas gracias Guille, Santiago y Muriel por Guille por haberme invitado, Santiago y Muriel por haberme facilitado las cosas para poder estar hoy acá. Primero y principal, quiero también agradecerles a los 18 que estamos ahora conectados, bueno, 17 y 18 conmigo. Es realmente un honor poder compartir este tema que me apasiona. Como docente e investigador, vamos a resumirlo como académico, y clínico, porque también soy clínico. Mi área de expertise no es la medicina o rehabilitación respiratoria, sino que es la ortopedia y traumatología. Como subespecialidad me dedico a rehabilitación de pacientes amputados. Siempre surgen desde la clínica preguntas que pueden ser utilizadas para formularlas y llevarlas adelante con un trabajo de investigación. Entonces, eso motivó a que, como profesional de la salud, empiece a tratar de valerme de herramientas que sirvan para poder analizar críticamente la evidencia científica. Y acá me imagino que a más de uno le pasó, tanto como a mí, cuando cursamos la carrera de grado y nos encontramos con esa materia que llamaba metodología de la investigación, dijimos, qué baldazo de agua fría, esto es re denso, yo quiero estudiar patología, yo quiero estudiar
rehabilitación, tratamiento, lo que sea, ¿sí? Y un poco nos sacamos de encima metodología de la investigación porque nos interesaba más otra cosa, por lo menos en ese momento. Por lo tanto, aquí lo que les voy a traer justamente no es una presentación sobre metodología de la investigación, sino que es una presentación que está basada en un modelo que se llama práctica basada en la evidencia, ¿sí? Que es una traducción al español que he hecho de este concepto que se llama Evidence Based in Practice, que fue desarrollado y creado en Canadá y que persigue como objetivo pura y exclusivamente mejorar la calidad de la atención clínica, ¿sí? Reducir los gastos que implica la mala atención de los pacientes, gastos innecesarios, y obviamente mejorar la satisfacción de los pacientes. Entonces, en ese sentido, ahora voy a apagar la cámara y voy a empezar la presentación. Voy a hacer una muy breve introducción sobre qué es y qué no es la práctica basada en la evidencia, ¿sí? Veo que ahí por lo menos va saliendo en cada una de las pantallas de ustedes qué es, qué no es y por qué es importante. La práctica basada en la evidencia es un modelo, como decía antes, que fue creado en Canadá y que necesariamente se apoya en tres pilares que siempre deben estar presentes. Un pilar es la experiencia profesional. ¿Y por qué marco esto? Porque muchas veces van a escucharon o a veces pensamos también que nada reemplaza la clínica es soberana, la clínica es la que decide. Nadie está diciendo que la clínica no es importante. Acá lo que estoy planteando es un modelo transversal entre un pilar que es la experiencia profesional, que es lo que transforma la clínica del día a día del profesional, las preferencias, creencias o valores del paciente, ¿sí? Yo siempre doy el ejemplo que si en el área en el que yo me desenvuelvo, si viene un paciente y me dice, me recomendaron hacer acupuntura para mi dolor lumbar, por ejemplo, y yo le digo, bueno, pero yo no tengo experiencia para hacer acupuntura porque nunca hice, te derivo a un colega que sí que hace. Entonces, ahí prevalece la experiencia profesional. Ahora, si viene un paciente con dolor lumbar y yo sé que la acupuntura lo puede ayudar, y le digo, vamos a hacer acupuntura, y el paciente me dice, le tengo miedo a las agujas, por más que yo sepa que la acupuntura le va a ayudar, no le voy a practicar acupuntura porque desconfía de las agujas, porque tiene problemas con las agujas, fobia, etc. Pero el otro pilar que me interesa tratar con ustedes el día de hoy, aunque sea muy rápidamente o brevemente, es para mí el más importante y el que más problemas nos trae como profesionales de la salud, que es valernos de la evidencia científica clínica de alta calidad. Y fíjense que no puse evidencia científica, porque al poner evidencia científica, lo que voy a estar sugiriendo es que cualquier cosa puede estar formando parte de estos tres pilares de la PBE. Y la verdad es que no es así, sino que es la evidencia científica clínica para separar lo que es la evidencia clínica de la evidencia proveniente de investigación básica, ¿sí? Son dos ramas dentro de la investigación científica, y no solo que tiene que ser evidencia clínica, sino que tiene que ser de alta calidad metodológica. ¿Bien? Y ahí es en donde vamos a apuntar el día de hoy. ¿Qué no es la práctica basada en la evidencia? Muchos profesionales de la salud también malinterpretan que es la práctica basada en artículos. Me bajé un paper buenísimo que salió en X revista que me encantó y ahora se supone que lo único que hago es aplicar lo que dicen los papers. No, para nada. Muy alejado está del modelo que pregona la práctica basada en la evidencia. La práctica basada en la evidencia no es la práctica basada en artículos, porque si no me estoy olvidando de los otros pilares, que es mi experiencia y las preferencias, creencias, valores del paciente. Entonces, muchas veces los profesionales, inclusive aquellos que trabajan conmigo, tenemos algunas discusiones en este sentido porque confunden estos conceptos. ¿Y por qué es importante? Porque justamente algo remarqué al principio, cuando se reúnen estos tres pilares y confluyen en la resolución de un caso clínico hipotético o un caso clínico real de mi práctica profesional, los resultados que va a obtener van a ser satisfactorios para el paciente, van a ser satisfactorios para el profesional y por ende todos vamos a salir ganando. Entonces ya algo adelanté por qué la evidencia debe ser clínica y de alta calidad, ¿sí? Si lo tuviésemos que por lo menos resumir en algunos puntos importantes.
Clínica porque debe ser realizada en pacientes, ¿sí? En personas. Bien, obviamente salvo los estudios que son de prevención en donde ya estás tomando población en general, hablo, ¿no? Sana, que aún no tiene una patología, por lo menos no tiene una manifestación clínica de una patología. No es justamente la investigación realizada en animales de laboratorio, eso no es investigación clínica, ¿bien? O sea que ahí fíjense que ya vamos descartando una parte. Se debe poder confiar en esa evidencia, tiene que tener bajo riesgo de sesgos, ¿sí? ROB es la nomenclatura para definir risk of bias, bajo riesgo de sesgos, ¿sí? Los sesgos son errores sistemáticos que tienden a realizarse voluntaria o involuntariamente en la investigación científica. Es imposible que un trabajo científico no tenga sesgos, aunque sea el más mínimo de ellos, pero tenemos que tener la capacidad de poder identificar cuáles son los estudios que tienen alto riesgo de sesgo y bajo riesgo de sesgos, y obviamente quedarnos con los que tienen bajo riesgo de sesgos. Un buen poder estadístico, una buena validez externa. Poder estadístico tiene que ver con un conjunto de acciones que se hacen cuando se planifica desde el punto de vista estadístico cómo se van a tratar, analizar y procesar los datos para transformarlo en información y que esa información obviamente tenga peso y pueda ser aplicable desde el punto de vista clínico. Y buena validez externa, es decir, si esa población, esa muestra de pacientes que fue tratada en ese trabajo científico tiene alguna relación con los pacientes que yo veo en mi práctica clínica cotidiana. Entonces, por ejemplo, estoy leyendo un trabajo de rehabilitación respiratoria en sujetos no sé, de algún país del sudeste africano, por decir cualquier lugar del mundo, y probablemente las características clínicas de esos pacientes no tengan mucho que ver con las de los pacientes que podrían haber sido tratados en el mismo estudio o en un estudio similar que fue realizado en los países escandinavos. Lo mismo con los sudamericanos. Bueno, y eso justamente habla de la validez externa, de qué tanto son aplicables los resultados de esa investigación con mis pacientes. Y acá hay unos puntos que son muy importantes recordar. Estudios de mala calidad tienden a reportar excelentes resultados. Eso fírmenlo ahora porque la verdad que no falla nunca. Un estudio mal diseñado, mal conducido, por ende de alto riesgo de sesgo, lo que implica una mala calidad metodológica, reporta resultados satisfactorios. Los autores de ese estudio reportan resultados satisfactorios, ¿sí? Entonces ahí es donde hay que tener ojo. Y lamentablemente vengo a darles la mala noticia que es la gran mayoría de la investigación científica publicada la de mala calidad. Los desenlaces primarios deben ser de relevancia clínica para el paciente. Puede indagar los mecanismos. ¿Qué significa esto? Las variables primarias o principales que son indagadas en esos estudios clínicos deben ser de relevancia clínica del paciente. Entonces, por ejemplo, contexto COVID, ¿sí? Para decir un ejemplo muy simple de entender. Si hay un ensayo clínico que está llevando adelante la prueba de la eficacia de un determinado medicamento para pacientes que están cursando con COVID, el desenlace primario que más va a interesar va a ser la reducción en la mortalidad o el tiempo de días de internación o de ventilación mecánica, por ejemplo, ¿sí? Esos van a ser desenlaces primarios de relevancia clínica. Eso es lo que a mí me interesa saber. Si yo tengo un paciente con fibrosis quística, ¿cuál es el desenlace clínico primario que me va a interesar analizar en ese paper? Voy a ver, ¿sí? En base a mi experiencia clínica, si esos autores reportaron un desenlace clínico primario de relevancia. Pero también se pueden indagar mecanismos, ¿sí? Los mecanismos hablan de qué plausibilidad hay, qué verosimilitud biológica hay de que un medicamento, por ejemplo, genere tal efecto, en este caso, en el ejemplo del COVID, reducción de la mortalidad, ¿sí? Solo por citar un ejemplo. Pero eso ya no sería un desenlace primario, ¿bien? Ya vienen a ser desenlaces secundarios. Debe ser relevante desde el punto de vista de la pregunta clínica. Entonces acá es donde nos vamos a centrar un ratito, ¿sí? Hay distintos tipos de pregunta e investigación.
o preguntas clínicas, que para los fines y los efectos para nosotros va a ser lo mismo, hablar de pregunta clínica y pregunta de investigación, ¿sí? Y básicamente hay 4 grupos de preguntas clínicas o hipótesis, ¿sí? Que son las preguntas relacionadas a indagar los efectos de intervenciones terapéuticas, el pronóstico de una patología, el diagnóstico de esa patología o las experiencias de los pacientes que están cursando esa patología, ¿sí? Que son portadores de esa patología. Entonces aquí nos vamos a detener un segundito. ¿Por qué? Porque este es el puntapié inicial, ¿sí? Acá van a escuchar mucho o habrán escuchado mucho en su práctica clínica o en el día a día, y tal medicamento sirve para tal patología, y esto sirve para lo otro, y esto sirve para aquello, ¿sí? Y la verdad es que desde el punto de vista profesional falta mucha información para que nosotros podamos responder esas preguntas involuntariamente mal formuladas, ¿sí? Para poder responder si una intervención terapéutica funciona, o mejor dicho, es eficaz para tratar una patología X, falta información, ¿sí? Y esa información es la que vamos a ver ahora, en un ratito. Bien, entonces, ¿por qué es importante la PBE? Desde la perspectiva clínica, recibe un paciente una intervención segura y eficaz. La investigación clínica es la que nos provee eso, ¿sí? Desde la perspectiva profesional, aumenta la confianza de la población sobre su profesión y autonomía, ¿bien? Entonces, eso obviamente que va a representar un incremento en los ingresos del profesional. Si va resolviendo cada caso o problema que se le presenta en su práctica clínica, eso indirectamente va a hacer que se llene la sala de espera. Y bueno, en el caso de si trabajan con pacientes internados, ojalá que no se llene la sala de espera, sino que puedan resolver casos clínicos lo más eficaz posible en relación al tiempo. Desde la perspectiva de los proveedores de salud, sean obras sociales, prepagas o Estado, ¿sí? En el caso del Estado no, bueno, si aquellos que trabajan para alguna repartición pública es distinto el mecanismo, pero para los que no, los proveedores de salud obviamente van a decidir pagar mejor, por lo menos a futuro. Ustedes dirán que es una utopía, pero a futuro esperamos que las pagas para aquellos profesionales que aplican intervenciones que hayan demostrado ser eficaces para, sean mejor remunerados. Bien, entonces vamos a lo de la pregunta clínica. Esto que yo decía, bueno, pero está mal formulada. ¿Cómo sé yo si un estudio científico sirve para responder a la pregunta que me surge a mí como clínico durante mi práctica profesional cotidiana? Bien, hay una serie de estructuras que está bueno que ustedes las puedan ver porque son las que les van a guiar en el proceso del día a día en la lectura científica. Y acá puse la imagen de este animalito muy simpático, ¿sí? Porque hay una mnemotecnia. Para las preguntas que están relacionadas a indagar los efectos de intervenciones terapéuticas, por ende, para indagar la eficacia de una intervención terapéutica, nos basamos en la estructura PICOT, ¿sí? La P significa participantes, la I, intervención, la C, comparación, la O es de outcome, que es el desenlace, ¿bien? Y la T de time point o punto en el tiempo. ¿Qué significa esto de PICOT, entonces? Una pregunta clínica o de investigación sigue esta estructura. Tiene que tener sí o sí esta estructura. ¿Bien? Y ahora vamos a ver un ejemplo en el que se podría aplicar este tipo de estructura PICOT. ¿Bien? Y aquí les traje la P de participantes. Por ejemplo, personas con enfisema pulmonar. ¿Qué intervención queremos saber si es eficaz o no es eficaz? Por ejemplo, aquí les traje ejemplos arbitrarios, ¿no? Un programa de ejercicio de fortalecimiento muscular de miembros inferiores. Bien, y aquí está uno de los puntos importantes. ¿Comparado con qué? Entonces yo les decía, vamos a suponer una pregunta que surge así coloquialmente. Un vecino les pregunta a ustedes, che, vos que trabajás en rehabilitación respiratoria o en el hospital. A mi marido, a mi tío, le recomendaron hacer ejercicio de fortalecimiento de los miembros inferiores porque tiene enfisema pulmonar. ¿Sirve? Esa sería la pregunta coloquial. ¿Bien? ¿Cómo deberíamos formular correctamente esa pregunta
clínica de investigación. Entonces, necesitamos los participantes, personas con enfisema pulmonar. ¿Qué intervención es la que nos interesa saber? Programa de fortalecimiento muscular o entrenamiento de la fuerza muscular de miembros inferiores. ¿Comparado con qué? Ahí viene el punto importante. Por ejemplo, con un programa de entrenamiento cardiovascular. ¿Y qué queremos saber? ¿En base a qué variable queremos saber si sirve o no sirve? Y ahí viene la O de outcome, de desenlace. Capacidad de ejercicio y disnea. Lo traje esto a modo de ejemplo, repito. ¿Y en qué puntos en el tiempo? Por ejemplo, al corto o mediano plazo. Y acá podremos, si quieren, definir qué será corto o mediano plazo. 6 meses, 1 año, 6 años, 3 semanas, lo que ustedes consideren. ¿Bien? Entonces aquí tenemos las bases de la estructura de la pregunta clínica de investigación. ¿Cómo se formularía? Entonces sería de la siguiente manera. En personas con enfisema pulmonar, un programa de ejercicio de fortalecimiento muscular de miembros superiores es superior a un programa de entrenamiento cardiovascular a los fines de mejorar la capacidad de ejercicio y reducir la sensación de disnea en el corto y medio plazo. Bien, entonces fíjate ahí cómo ya tenés una pregunta de investigación o una pregunta clínica correctamente formulada con todos los componentes que necesita, ¿sí? Solo así y en esas condiciones estaríamos listos para poder responder o no a la pregunta que nos hizo ese vecino, ¿sí? Nosotros deberíamos decir, bueno, pero escúchame, ¿comparado con qué? Mediendo qué desenlace, ¿en qué punto en el tiempo? Bueno, lo volveríamos loco, pobre, porque la verdad que no tiene conocimiento sobre eso. Pero nosotros somos profesionales de la salud y no podemos seguir repitiendo ciertos errores que se han ido repitiendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Siguiendo entonces con los tipos de preguntas de investigación, si queremos indagar en las experiencias, actitudes, creencias o conocimientos del paciente, ya hay otra estructura, ya no es PICOT, ¿sí? Esto lo vamos a pasar un poquito más rápido para que no parezca muy aburrido. PF es para indagar en qué participantes. Entonces, siguiendo con el ejemplo, personas con enfisema pulmonar, por ejemplo, quieren saber cómo perciben los orígenes de su patología, ¿sí? El origen y el progreso de su patología. Esto es característico de lo que se denomina investigación cualitativa, ¿sí? Durante mucho tiempo, vilipendiada, vamos a decir, por aquellos que pregonan la investigación cuantitativa, ¿sí? Los ensayos clínicos, ¿bien? Volviendo, perdón, me adelanté un segundito. Una pregunta de eficacia clínica con esa estructura, el diseño de estudio que se utiliza para responderla son los ensayos clínicos controlados aleatorizados. De ahí la importancia de poder entender bien cómo formular una pregunta clínica y sobre todo cómo se responde, que era la otra parte. ¿Cómo se responde a la pregunta clínica? Si estoy indagando eficacia clínica, estructura PICOT. Bien, y esa pregunta se responde con qué diseño de estudio, con un ensayo clínico controlado aleatorizado. Una pregunta clínica relacionada a indagar experiencias, conocimientos, creencias de los pacientes, investigación cualitativa, ¿sí? Una pregunta clínica relacionada a indagar el pronóstico de una patología, ¿sí? Y este es otro punto importantísimo en el ámbito de la salud y es una de las cosas que más les interesa saber a los pacientes, o si a nosotros nos pasase algo o a algún familiar, obviamente roguemos que no, pero si nos diagnostican o le diagnostican a un familiar determinada patología, ¿qué es lo que nos interesa saber? ¿Cuál es el pronóstico de esa patología? ¿Sí? Entonces, en sujetos que no recibieron una intervención o en aquellos que sí, sigue esta estructura, POT, ¿sí? Participantes, por ejemplo, personas con enfisema pulmonar. ¿Cuál sería el outcome? Exacerbación aguda, ¿bien? Siguiendo con el ejemplo, a los 3 meses, solo por citar un número arbitrario a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero la pregunta clínica debe seguir esta estructura. Y el diseño de estudio ideal que se utiliza para responder esa pregunta clínica son los estudios observacionales prospectivos. Si estamos queriendo indagar en el diagnóstico de una patología, por ejemplo, en personas con enfisema pulmonar, si el gold estándar para hacer el diagnóstico, por ejemplo, es una tomografía computarizada, yo quiero saber cuál es el valor de la radiografía, que es más barata, ¿sí? Que la exposición a la radiación hipotéticamente es de menor intensidad, si se correlaciona lo suficiente como para reemplazar a la tomografía computarizada. Bien, entonces esta estructura para una pregunta de tipo diagnóstica se utiliza en estudios transversales.
Por lo tanto, para formular preguntas de investigación hay que tratar de ser lo más específico posible. Cuanto más refinada la pregunta, más se aproxima a la práctica clínica, la importancia de una pregunta bien formulada. Y los dos puntos anteriores, y aquí viene la importancia de esto, facilitan las búsquedas en las bases de datos y consecuentemente la lectura. Porque si yo formulé bien la pregunta y correctamente y tiene todos los componentes, ya sé qué diseño de estudio voy a necesitar buscar en las bases de datos. Entonces repasamos. Para indagar eficacia clínica, voy a buscar un ensayo clínico controlado aleatorizado, ¿sí? Voy a primero formular la pregunta siguiendo la estructura formato Picot. Bien, ese es el punto que más me interesa que hoy recordemos y tengan presentes. Los estudios observacionales no sirven para indagar eficacia clínica. Ténganlo presente. El COVID trajo como consecuencia de una nueva patología, del surgimiento de un montón de intervenciones, un monte, como dicen en muchos lugares, un monte de estudios de pésima calidad metodológica, y no solo eso, sino de diseños de estudios inadecuados para responder preguntas de eficacia clínica. Entonces, si nos interesa poner el foco en los ensayos clínicos, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer es hacer un rápido repaso de los tipos de ensayos clínicos que sirven para que ustedes puedan responder preguntas de investigación. Y primero vamos a partir de la base de que no siempre se puede hacer un ensayo clínico. Hay excepciones, ¿bien? ¿Cuáles son esas excepciones? Cuando la enfermedad es muy rara, ¿qué significa eso? Que la prevalencia de la misma es muy baja, ¿sí? Como por ejemplo, enfermedades genéticas, ¿sí? Y aquí puse la adenoleucodistrofia, que si ustedes vieron la película Un aceite para Lorenzo, es un claro ejemplo de cuándo no se puede hacer un ensayo clínico, pero sí se puede hacer un estudio de reporte de caso que pueda servir como antecedente para probar la misma intervención terapéutica en alguien que tiene la misma patología, ¿sí? Pero recuerden, estamos hablando de patología de muy baja prevalencia, ¿sí? Esto es solo un ejemplo. Cuando uno de los grupos recibe una intervención que cruza las barreras éticas, tabaquismo, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, una pregunta de investigación podría ser, en sujetos adultos, por ejemplo, ¿sí? ¿El tabaquismo produce cáncer de pulmón comparado a aquellos que no son tabaquistas en el mediano plazo o largo plazo? ¿Sí? ¿Qué estoy tratando de establecer acá? Una pregunta de investigación que me sirva para responder sobre causalidad, si el tabaquismo produce cáncer de pulmón. ¿Por qué cruzo una barrera ética? Porque para hacer un ensayo clínico aleatorizado que indague si el tabaquismo produce cáncer de pulmón, yo tengo que tomar un conjunto de personas, extraer una muestra de la población que sea representativa y dividirlas en dos grupos. Y a un grupo hacerlo fumar y al otro no. Y no puedo hacerlo fumar a un grupo. Ningún comité de ética va a aprobar un ensayo clínico de esas características. Entonces, ¿cómo sabemos, ¿sí?, que el tabaquismo produce cáncer de pulmón? Bueno, acá hay una excepcionalidad que es a partir de estudios observacionales, ¿sí? Estudios observacionales a lo largo del tiempo, que son estudios que no aplican intervenciones terapéuticas, han encontrado que el tabaquismo se asocia al desarrollo de cáncer de pulmón. Bien, y por ahí alguno me puede llegar a decir, bueno, pero asociación o correlación no es lo mismo que causalidad. Bien, estamos completamente de acuerdo con eso. Pero cuando se cumplen, y esto lo voy a decir muy rápidamente porque nos puede llevar bastante tiempo hablarlo, cuando se cumplen los criterios de Bradford-Hill para establecer causalidad, como pasa con el tabaquismo, el cáncer de pulmón, es suficiente para decir que el cigarrillo, el tabaquismo, es el causante del cáncer de pulmón. ¿Bien? Y esto también nos deja alerta en lo que se llama el paradigma del paracaídas, ¿sí? ¿Cómo sé que el paracaídas funciona? Y no puedo hacer un ensayo clínico en donde le diga a 100 personas, bueno, los dividimos en dos grupos en forma aleatorizada, y este grupo, el grupo 1 va a usar paracaídas que anda bien y el grupo 2 va a usar paracaídas que anda mal, ¿bien? Pero nadie sabe en qué grupo está. Obviamente que no puedo hacer un ensayo clínico con ese criterio
para saber si el paracaídas funciona, ¿sí? Entonces, eso es lo que se denomina el paradigma del paracaídas, ¿sí? No siempre es posible hacer un ensayo clínico y a veces es innecesario. Bien, esto es lo que decía recién, la paradoja o el paradigma del paracaídas. La intervención es ampliamente aceptada por la población, ¿sí? Van a escuchar también expresiones de ese tipo, porque el paradigma o paradoja del paracaídas puede ser utilizado maliciosamente también, ¿sí? No tiene sentido el uso de esta intervención terapéutica, no necesita ser testeada. Se concluye que es eficaz porque todo el mundo la usa. En mi experiencia, mis pacientes mejoran, ¿sí? Todo ese tipo de expresiones es un mal uso de esta paradoja del paracaídas. Intervenciones en salud no pueden ser comparadas con el uso del paracaídas, ¿bien? Entonces, tipo de ensayos clínicos lo vamos a pasar lo más rápido posible, pero para que quede claro, para no aburrirlos, existen los ensayos clínicos controlados aleatorizados, ¿sí? Controlados, ¿qué significa? Que tienen un grupo control, ¿bien? ¿Y para qué se utiliza un grupo control? Es un grupo comparación. Y además, ¿por qué se llama grupo control? Porque controla lo que se denominan confundidores, ¿sí? Los confundidores en ensayos clínicos son los que te hacen creer erróneamente o que te van a hacer confundir de que una intervención terapéutica funciona cuando no, que es lo que pasa con la observación clínica en la práctica cotidiana. Bien, entonces, ¿cómo hago para eliminar todos esos factores de confusión que me pueden hacer mal interpretar que una intervención terapéutica funciona o no? Con un grupo control, que sea comparable con el grupo experimental. Bien, y aleatorizado, ¿por qué? Porque se utiliza un esquema de aleatorización para conformar los grupos, ¿sí? Entonces tenemos los ensayos clínicos paralelos, que son aquellos que tienen, ustedes van a leer en los artículos científicos, que dice que tiene 2, 3 o 4 brazos, ¿sí? Mínimo 2 brazos. Los ensayos clínicos cruzados o crossover, ¿bien? Que hay 2 grupos, ¿sí? Y esos 2 grupos, luego, por ejemplo, tengo grupo A que recibe la intervención, grupo B que no la recibe o que recibe una intervención placebo, ¿bien? Luego, el grupo A va a recibir el placebo y el grupo B que recibe el placebo va a recibir la intervención experimental. Bien, eso es un ensayo clínico cruzado. Un clúster es cuando no, cuando en lugar de aleatorizar personas, se aleatorizan un conjunto de personas. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber si las mochilas que se cargan en la espalda producen escoliosis en los niños, por ejemplo, ¿sí? Y en lugar de tomar un salón y probar eso, una salita, un salón y probar eso en ese salón, voy a tomar 4 o 5 escuelas, ¿sí? Y voy a probar eso aleatorizando las escuelas. Un conjunto de escuelas va a utilizar todas las mochilas que se cargan en la espalda y las otras mochilas con rueditas, ¿sí? Entonces ahí voy a poder tener mayor, primero, incrementar el número de la muestra, mayor poder estadístico, etc. Y hay un diseño de estudio muy, muy llamativo y la verdad que muy interesante también, que se llama N of 1, ¿sí? Randomized Trial, ¿sí? Que es el ensayo clínico de N igual a 1. Es realmente rarísimo, suena rarísimo, que es tomar un paciente y hacer un ensayo clínico solo de ese paciente. Y se reserva para algunos casos muy particulares, ¿sí? Personas con tratamiento por cuidado paliativo o con enfermedades poco prevalentes o enfermedades crónicas, ¿sí? Y aquí abajo les puse un esquema en donde dice, tenemos un paciente, lo evaluamos, ¿sí? Se le aplica una intervención, olvídense que ahí dice control, que eso es para el cruzado, ¿sí? Se le aplica una intervención, ¿bien? Se lo reevalúa, dice wash out, que es, se espera un periodo de tiempo que recupere los valores basales de las variables que fueron evaluadas. Se lo vuelve a evaluar y se le aplica otra intervención, ¿sí? Se lo vuelve a evaluar. Entonces, por ejemplo, primero se le aplicó intervención A, ¿sí? Se espera un periodo de washout, de limpieza, para que vuelva a los valores basales. Se reevalúa y se prueba la intervención B. Se espera un periodo de tiempo washout y se reevalúa. Entonces, al final, yo voy a poder comparar cuál fue mejor, la intervención A o la intervención B en este paciente. Y así voy a sacar una conclusión de cuál de las dos o más intervenciones o combinación de intervenciones que se me ocurran a lo largo del tiempo va a ser superior para ese paciente en particular, ¿sí? Perdonen la velocidad, ¿sí? Acá está el diseño del esquema.
evaluación, intervención A, evaluación, washout, evaluación, intervención B, evaluación. Bien, entonces al final de este esquema yo voy a poder saber si fue superior A o fue superior B para ese paciente en particular. Y aquí tienen el diseño factorial, es un diseño muy interesante con múltiples combinaciones, ¿sí? Fíjense que cada vez que ustedes lean Factorial Clinical Trial es que tenemos un grupo experimental A y un grupo experimental B. Y a su vez tenemos un grupo placebo A y un grupo placebo B. Entonces ahí tienen las distintas combinaciones, ¿sí? Por ejemplo, un grupo va a estar constituido por el placebo de A más el placebo de B, es decir, se va a comparar eso. Otro grupo va a estar constituido por el placebo de A contra la intervención B experimental. Otro grupo va a estar constituido por la intervención experimental A y el placebo de B. Y otro grupo va a comparar la intervención experimental A con la B. ¿Bien? Esto también lo pueden llegar a encontrar en la literatura científica. Es muy interesante y hay que prestar bastante atención para no confundirse en la lectura. Entonces, a modo de resumen, no siempre es posible hacer un RCT. Esto significa Randomized Controlled Trial, ¿sí? Ensayo clínico aleatorizado. No dejarse llevar por el argumento de la analogía del paracaídas, ni para bien ni para mal, principalmente para mal, ¿sí? ¿Qué significa? Esto, lo que yo en mi práctica clínica funciona y no necesita de ningún estudio científico, ¿bien? No, recapacitemos un poco en relación a eso. Y existen diferentes tipos de RCT. Cada uno de estos tipos de RCT que yo mostré así muy rápidamente, se utilizan para responder distintas preguntas en relación a la eficacia clínica en intervención terapéutica, ¿sí? Entonces, ya para ir entrando al último cuarto de esta presentación del día de hoy y no volverlos más locos porque sé que voy bastante rápido, el siguiente punto es, ¿puedo confiar en esa evidencia? ¿Sí? Hasta aquí formulamos la pregunta de investigación relacionada, por ejemplo, a eficacia. Sabemos que la pregunta de investigación se responde con un determinado diseño de estudio que es el ensayo clínico aleatorizado. Ahora, ya sabemos qué tipo de ensayo clínico es el que necesitamos, por ejemplo, un ensayo clínico paralelo. Bien, voy a las bases de datos, recupero el ensayo clínico que creo que sirve para responder a mi pregunta de investigación. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Saber si ese estudio es de buena o mala calidad metodológica. Es decir, si tiene alto o bajo riesgo de sesgos. Entonces, esto, grábenselo si quieren, estudios bien delineados, bien conducidos, tienen bajo riesgo de sesgos. Y fíjense lo que puse ahí. Los efectos son menos entusiasmados, ¿sí? Son menos entusiastas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque ahí, cuando de repente encontramos ese estudio que indagó lo que yo hice siempre y que siempre me da resultados, y cuando lo voy a leer encuentro que no da los resultados que yo pensaba que da o que veo en mi práctica clínica, eso entra en conflicto con mi sesgo de confirmación, ¿sí? Y la primera reacción que seguro van a tener es, esto es una porquería, ¿sí? Y lo hago a un lado. No, cuidadito. Cuidado con ese tipo de cuestiones porque hay que ver por qué no se llegó al resultado que esperado o quizás lo que yo estoy haciendo, ¿sí? No es justamente una intervención que realmente sea, o un conjunto de intervenciones, las que realmente sean las que mejoren al paciente. Y aquí lo que dije antes, estudios mal delineados, o sea, mal conducidos, tienen alto riesgo de sesgo y tienen un gran tamaño de efecto, ¿sí? Tienen efectos muy entusiasmados, muy vigorosos, rimbombantes, esto es la panacea, esto es una maravilla, ¿sí? Entonces, como mensaje, siempre mantener el escepticismo, ¿sí? Somos profesionales de la salud, tenemos en nuestras manos la responsabilidad tan importante que es la salud del prójimo, ¿bien? Siempre digo, el paciente que tenemos adelante tenemos que pensar que es nuestro hermano, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro tío, primo, nuestro mejor amigo, hermana, ¿sí? Entonces, ¿vamos a aplicar cualquier cosa con esos pacientes? Por supuesto que no. Yo sé que ustedes no lo deben estar haciendo. Bien, entonces escepticismo, investigadores o profesionales que venden cursos con método X, que garantizan el 100% de todos los problemas.
la investigación no siempre está hecha por una investigadora, entonces eso va a significar que van a encontrar un montón de literatura científica que es un desastre. Investigadores intentan imponer un punto de vista en lugar de testear una hipótesis, ¿sí? Eso es muy importante, porque el investigador parte de una hipótesis nula, se llama, que no hay efecto de lo que yo estoy investigando, y mi intervención no genera un efecto superlativo o superior a tal cosa. Y los revisores de revista a veces no tienen conocimientos suficientes y hay ciertos editores que muchas veces necesitan tomar muchos artículos para rellenar y completar sus revistas. ¿Bien? Entonces todo esto hace que tengamos que mantener un escepticismo. Fíjense esto. Ejemplo. La acupuntura protege contra el asma inducida por ejercicio en niños. Esto es un estudio publicado en The Lancet en el año 86 por Funk y colaboradores. Fíjense, efectos a favor de la acupuntura versus la acupuntura simulada, sham, ¿sí? Acá encontraron que la acupuntura sirve para proteger el asma inducida por ejercicio en niños. Y fue publicada en The Lancet en 1986, ¿sí? Pero solo hicieron cegamiento de los pacientes. Es decir, los pacientes no sabían, los niños no sabían si recibían acupuntura verdadera o acupuntura simulada, ¿sí? La acupuntura simulada se hace con la misma agujita, pero no metiendo, no introduciendo la aguja en la piel, ¿sí? En cambio, fíjense, en el año 2002, varios años después de Fung, Graber publica en Thorax el mismo estudio, ¿sí? Reproduce el mismo estudio, que ese es otro concepto importante. La investigación científica, para ser de buena calidad, tiene que ser reproducible. Bueno, el grupo de Graber reprodujo el mismo estudio, pero no solo hizo cegamiento de los pacientes, sino de los evaluadores. Ajá, evaluadores de los outcomes, de los desenlaces. ¿Y qué pasó? No encontraron diferencias entre la acupuntura real y la simulada. Entonces, fíjense que por más que haya sido publicada en The Lancet, ¿sí? Que es una revista que creo que no me voy a ahorrar palabras para decir que todos deben saber de qué estamos hablando, es una tremenda revista, ¿no? No tenemos que caer en la falacia de autoridad, en este caso de una revista, ¿sí? Porque lo dice una revista, que en realidad lo dicen unos autores que publicaron una revista, entonces eso debe ser real. No, no, no. Aprender a leer la literatura científica nos ayuda a estar atentos y prevenir esos errores. Entonces, para ir cerrando, los 4 ítems o conceptos cruciales que yo les recomiendo que deben prestar atención cada vez que lean un ensayo clínico controlado, aleatorizado, ¿sí? Que es la línea del ejemplo que venimos trayendo desde el principio, deben ser los siguientes. Los grupos que forman parte del estudio, o sea, la muestra dividida en 2 o más grupos, vamos a suponer 2, que forman parte del estudio, ¿son comparables en la línea de base o punto de partida? Y el ejemplo que siempre me gusta dar es, si estamos en una competencia de natación de velocistas de, qué sé yo, de 50 metros, ¿sí? Si hay 5 competidores, pero uno de esos 5 sale de mitad de la pileta, ¿bien? Y llega primero, de ninguna manera yo puedo decir que ese es el más veloz, ¿bien? Entonces, para poder decir que es el más veloz, todos deben salir de la misma línea de base o punto de partida. Bien, ¿esto dónde lo voy a ir a buscar? Generalmente en la tabla número 1 de la sección resultados, donde tengo la tabla 1 que dice características clínicas y demográficas de la muestra de estudio. N igual a tanto, entonces tenía una columna que muestra todas las variables, los nombres de las variables que fueron medidas, y 2 columnas más que dice grupo intervención, por ejemplo, y grupo control o placebo. ¿Bien? Y ahí voy a ver si las características clínicas son comparables, sobre todo las más importantes. Características que hablan del pronóstico de la patología o de las variables que les interesó evaluar esos evaluadores o que me interesan a mí conocer como lector. ¿Cómo fue el follow-up? ¿Completo o incompleto? Un estudio que pierde más del 15% de los pacientes a lo largo del follow-up, o sea, el seguimiento, es un estudio que ya introduce un sesgo importante, ¿sí? Porque hay que indagar por qué se perdieron pacientes en el seguimiento, ¿sí? Y qué pasó con esos pacientes, ¿bien? La intervención pudo haber sido muy agresiva, pudo haber sido hasta generar mortalidad, o el paciente estuvo disconforme, abandonó el estudio, etc. ¿Bien?
Hubo cegamiento de los participantes, terapeutas, evaluadores, fundamental, ¿sí? No sé, cada vez que lean un estudio científico que dice doble ciego, no se guíen por eso, ¿bien? ¿Por qué? Porque acá ya puse 3 partes que pueden ser ciegas. Participantes, o sea, los pacientes, por ejemplo, los terapeutas, que son quienes administran la intervención, y los evaluadores, que son quienes evalúan los desenlaces o los outcomes, ¿sí? Pero a su vez puede ser ciego también el estadístico que hace el análisis de los datos y procesamiento de los datos, ¿bien? Y debería ser ciego también quien hace la asignación de los sujetos a cada uno de los grupos del estudio. Entonces hay al menos 4 o 5 partes que pueden ser ciegas. Cuando vos lees ensayo clínico controlado aleatorizado doble ciego, presta atención a quiénes cegaron. Porque si los ciegos fueran los pacientes y los terapeutas, pero no los evaluadores, ahí ya puedes empezar a desconfiar. Y bueno, los que están formando parte de este estudio, a lo mejor sabían a qué grupo pertenecía cada paciente y a su vez eso puede generar que inflen un poco los resultados de las evaluaciones. Entonces lo ideal es que sean ciegos los evaluadores. Y acá les aclaro, no hay excusa en general, ¿sí? O dicho de otra manera, casi nunca es imposible cegar a los evaluadores. Si los evaluadores no están ciegos, desconfíen de ese estudio. Y el último punto es si se realizó un análisis por intención de tratar. Bien, que eso es un poco más técnico, es bastante más largo de explicar, pero si ustedes van a la parte de análisis estadístico del ensayo clínico y encuentran que dice ITT o Intention to Treat, bien, análisis que se realizó el análisis de los datos por el principio de intención a tratar, por ejemplo, quédense tranquilos de que ese estudio va a tener la menor cantidad de sesgos posibles en ese punto. Bien, entonces, ¿cómo evaluamos la calidad metodológica, bien, o riesgo de sesgo? Y fíjense que yo aquí les pongo en un cuadrito riesgo de sesgos, igual a validez interna, igual a calidad metodológica. ¿Es todo lo mismo? No, pero todo representa lo mismo. ¿Por qué? Porque un estudio con bajo riesgo de sesgos es un estudio que tiene en consecuencia una buena validez interna. Y si tiene una buena validez interna y bajo riesgo de sesgos, por ende es un estudio de una buena calidad metodológica. Bien, existen distintos instrumentos. Yo utilizo mucho la escala Pedro, eventualmente la Cochrane, bien, pero para evaluar los estudios científicos la escala Pedro me parece la más fácil de utilizar. Bien, sirve para evaluar el riesgo de sesgos de ensayos clínicos aleatorizados. Bien, tiene 11 ítems y tiene que tener un score de al menos 6 para considerar un estudio de buena calidad. Idealmente 10, ¿sí? En rehabilitación o en kinesiología, debido a las intervenciones que se suelen utilizar en pacientes ambulatorios, ¿sí? Suele ser difícil que tengan 10 puntos, porque mantener ciego al terapeuta y al paciente, que son 2 ítems de la escala Pedro de estos 11, en muchos casos es imposible de hacer. Bien, pero por lo menos tiene que tener 8 puntos para decir, bueno, tiene el cumplimiento máximo, idealmente 10. Bien, y aquí explico un poco estos 4 ítems que hablamos previamente. Así que creo que ya no vale la pena repetirlos, ¿sí? Con algunos ejemplos. Esta gráfica muestra que el grupo de la línea azul partió con un dolor muy alto, los otros 2 grupos más cerca de 3. Entonces lo esperable es que el grupo azul, que es donde se aplicó la intervención, baje bruscamente, o sea, eso significa que los grupos no fueron comparables. Bien, esto es lo que decía de cómo debe ser el seguimiento. No debe haber una pérdida mayor al 15% de los sujetos. Bien. Y resumiendo, comparabilidad de la línea de base, ver la pérdida de datos que no sea mayor al 15%, ver cómo fue ese seguimiento y si se realizó análisis por intención de trato. Bueno, gente, eso fue todo entonces. Dejo de compartir pantalla. Habilito la cámara. Estoy para lo que necesiten. Bien, perfecto, ya nos habilitaba el micrófono. La verdad, excelente la clase, Nicolás. Justito ahí a lo último nombraste la escala Pedro, pero la desconozco. No sé si querés contar un poquito de cómo es esa escala, además, para evaluar. Perfecto. La escala Pedro es una escala que
inclusive si me permiten, estoy compartiendo pantalla todavía, así que si me permiten, les voy a mostrar rápidamente. La pueden buscar directamente en la página de Pedro, pedro.org.au, ¿sí? Es una escala que tiene 11 ítems que evalúa distintos aspectos de un estudio científico, ¿sí? 8 ítems de esos 11 tienen que ver con la validez interna, esto que hablaba del riesgo de sesgo. Un punto tiene que ver con la validez externa y 2 puntos con el reporte de la información estadística, pero no analiza estadísticamente el estudio, ¿sí? Entonces vienen acá recursos, escala Pedro, ¿sí? Y aquí se van a poder descargar gratuitamente. Primero les van a dar los 11 ítems, que lo pueden pasar si quieren al español, ¿sí? Para aquellos que por ahí no tengan alguna facilidad con la lectura del inglés, lo pueden pasar al español directamente, al portal completo, ¿sí? Van a escala Pedro y van a encontrar los 11 ítems explicados, ¿sí? La explicación completa. Y al final, abajo de todo, para poder descargarla. Perfecto. Buenísimo. Entonces, esta escala me va a permitir saber si el estudio es de buena o mala calidad. Si tiene más de 6 puntos, bueno, me voy a poder tomar el trabajo de leer ese estudio. Si tiene menos de 6 puntos, el mensaje es no pierdan el tiempo, ¿sí? Descarten ese estudio. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, la puede mandar por el chat o avisa y habilita el micrófono y se la hace directamente a Nicolás. Yo mientras te voy preguntando, Nicolás, si tendrías que dar un consejo para comenzar, digamos, a hacer investigación o, no sé, ¿vos hacés investigación actualmente o solamente te dedicás a la parte de análisis de artículos y demás? Yo formo parte de un grupo de investigación en la Universidad del Gran Rosario, así es. Bien. Sí. Sí. Y si tendría que dar un consejo de cómo arrancar a investigar, porque por ahí, más allá de que, como te digo, es muy interesante esto de ver y poder analizar y que ser crítico, lo que a mí me pasa, yo soy docente de una universidad y estoy como tutor de tesis, la gran barrera es esto de que piensan, primero que la tesis es un paso que es obligatorio y que tienen que como terminarlo y después nunca más van a investigar, y se terminan peleando con la investigación y no terminan, me parece a mí, digamos, de tener como una buena relación, ni para leer artículos científicos ni para realizar la investigación. ¿Cuál sería un consejo tuyo? El consejo va a parecer una soncera lo que voy a decir, ¿no? Pero el consejo que más me llegó a mí es poder seguir y poder consultar y poder rodearme de gente que hace investigación y sobre todo gente que la hace con la mayor seriedad posible. Digo que parece una soncera porque a lo mejor es una obviedad, pero muchas veces hay muy buenas intenciones, ¿sí? Pero se carece o de recursos o de conocimientos. Y en ese sentido es en donde empezamos a cometer errores. Yo lo que más recomiendo es, si alguien tiene interés por iniciarse en investigación, es primero tratar de contactar a alguien que haga investigación seriamente, ¿sí? El mundo científico, por lo menos en mi experiencia, es mucho más abierto de lo que creemos. A veces tenemos cierto temor de enviar un mail, un mensaje, sea alguien de Argentina o del exterior, ¿eh? Y la verdad que las respuestas suelen llegar más rápido de lo que nos imaginamos. Y ese es un buen punto de comienzo. Obviamente que para formarte como investigador hay que ir cumpliendo una serie de etapas, es como cualquier carrera, es como una carrera de grado además de la que ya tenemos de base. Pero yo empezaría por ahí porque creo que es la forma en donde realmente aprendemos en el día a día cómo hacer esto. Sí, y vos sabés que esto que mencionas de empezar a contactarse con personas
que realizan investigación y empezar a animarse a investigar, tiene que ver con esto que también mencionabas, de que hay un montón de artículos publicados en revistas reconocidas y sobre todo en la pandemia ahora, de, por ejemplo, tratamientos en lo que es rehabilitación respiratoria de ejercicios con bolsa de arena en la panza, por ejemplo, y que encontraron que quienes habían hecho estos ejercicios caminaron, no sé, 100 metros más en el test de caminata, cosa que ni siquiera la rehabilitación respiratoria en otras patologías lo ha logrado hacer, digamos. Entonces, me gustó mucho esto de estos resultados que son como muy dispares a lo normal y demás, abrir el ojo y tener cuidado, digamos, porque es tal cual. Bien, acá Silvina pregunta, dice, ¿recomendás utilizar herramientas como el Consort para evaluar y corroborar que los autores hayan incluido toda la información necesaria? Decía Silvina que la guía Consort en realidad es una guía que sirve para el que redacta el ensayo clínico, pero no evalúa la calidad metodológica ni el riesgo de sesgos del estudio, ¿sí? La guía Consort tiene una serie de ítems que le dicen que le sirven al que va a redactar el ensayo clínico qué es lo que debería tener para cumplir con un mínimo de criterios para la publicación, ¿sí? Para que sea efectivamente publicado. Pero no habla de la calidad del estudio. El estudio puede seguir una guía Consort para la redacción, pero ser una porquería al mismo tiempo. Ella ahí contesta y dice, lo sé, pero digo para quien está empezando a analizar la literatura. Aclara. Ah, perfecto. Bueno, excelente entonces tu aporte, Silvina. Y bueno, después hablan de que el doctor Arrotegui dice un mal ejemplo ha sido durante la pandemia los estudios compasivos de ibuprofeno y ivermectina, y ha costado mucho hacer entender que eran estudios no metodológicos, digamos. Sí, la verdad que, a ver, si leí algo al respecto no recuerdo, pero no me extrañaría realmente que justamente pase eso, porque como decía antes, la pandemia trajo cualquier tipo de desbarajuste en ese sentido. Tal cual. Bien, no sé si Guille tenés alguna otra pregunta. No, Nico, felicitarte por la presentación, la verdad, excelente. Quizá, no sé si querés hacer algún comentario respecto a, dentro de lo que es la pirámide de investigación, lo que son los ensayos, fuera de los ensayos clínicos, las revisiones sistemáticas con metaanálisis, como para cerrar esta cuestión de terminar de entender lo que son los resultados de diferentes estudios y cómo es la conjugación y el análisis en general de todos los ensayos clínicos. Bueno, perfecto. Lo que decía en principio que lo que te debe guiar a la hora de identificar al diseño de estudio que sirve para poder responder a tu pregunta es justamente qué es lo que querés saber. Bien, entonces si vos querés indagar al respecto de eficacia clínica, el diseño de estudio ideal es un ensayo clínico controlado aleatorizado. Ahora, valiéndonos del concepto de la pirámide de la evidencia, ¿sí? O de la jerarquía de la evidencia que se manifiesta en esa pirámide, siempre en el ápice se ubican las revisiones sistemáticas con metaanálisis. Pero si yo quiero saber o quiero responder una pregunta de investigación o clínica relacionada a eficacia, tengo que ver primero qué tipo de revisión sistemática con metaanálisis se encuentra en el ápice de la pirámide. Porque existen revisiones sistemáticas con metaanálisis de estudios observacionales. Y repito, los estudios observacionales no sirven para responder preguntas de eficacia clínica. Entonces, ojo con eso. Ahora, si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el pronóstico de mortalidad de X patología respiratoria, no sé, de la fibrosis quística, en el ápice de la pirámide no voy a ir a buscar un ensayo clínico controlado aleatorizado. Perdón, una revisión sistemática de ensayos clínicos controlados randomizados, sino que voy a ir a buscar una revisión sistemática de estudios observacionales, longitudinales, ¿bien? Y si tienen metaanálisis, bueno, bienvenido sea. Pero el metaanálisis no pierdan de vista que es una técnica estadística para resumir los resultados en un valor numérico. No es que es per se un diseño de estudio.
Es una técnica estadística que agrega un valor numérico a los resultados de la revisión. Genial, Nico. Excelente, gracias. Y por último, y ya con esta última pregunta cerramos, dice, para iniciarse en la investigación, más allá de rodearse o contactar investigadores, ¿existe otra forma de hacerlo? Por ejemplo, en el CONICET existe la carrera de investigador en ciencias de salud. ¿Conocen otra carrera o curso? Dice María Elisa Ferrero. En el CONICET, la única cuestión, no sé qué edad tenés, María Elisa, pero la única limitación que ya tenemos algunos es la edad para entrar a hacer carrera de investigación. Creo que se nos pasó el cuarto de hora en ese sentido, al menos a mí, ¿eh? Si mal no recuerdo, creo que era hasta los 32 o 33 años que puedes entrar al CONICET para hacer carrera de investigador en salud. Eso es factible. Obviamente tenés que relacionarte con un grupo de investigación asociado al CONICET que investigue algo que a vos te interese. Y postularte, bueno, es toda una cuestión bastante burocrática. Pero es posible, no estoy diciendo que no. Y cursos sí, para iniciarse en lo que es la investigación, existen cursos, hay un montón de cursos en Argentina en ese sentido. Ya, si quieren de paso, yo también les comento, yo ofrezco un curso de práctica basada en la evidencia que es para aquellos que se quieren iniciar en esto. ¿Es un curso de metodología de la investigación? No, es un curso en donde yo desarrollo con más detalle lo que hablamos hoy y un montón de otras cuestiones. Te puede servir principalmente para tu práctica clínica, es decir, está pensado para eso, pero si vos querés hacer carrera de investigador te va a dar herramientas también. Pero en Buenos Aires hay un montón de cursos de metodología de la investigación que creo que son muy buenos también y con gente muy capacitada. Así que sí, cursos vas a encontrar un montón. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por haber accedido a participar de este primer Ateneo. Así que bueno, Guille. Agradecer, Nico. Muchas gracias y recomiendo estaba con la cámara apagada, no me di cuenta. Recomiendo el curso de Nico. Es un curso que se realiza 100% online y bueno, creo que quedó demostrado el nivel de conocimiento que tiene Nico en la materia. Yo personalmente lo recomiendo para aquellos que quieran ingresar dentro de lo que es el mundo de la investigación. Nico, muchísimas gracias. Muchas gracias, Guille, gracias, Santiago, gracias a todos. Espero que tengan una gran finalización de la jornada y bueno, cualquier duda o cuestión, estoy a disposición. Vale, gracias. Chao, hasta luego, gracias. Vale, chau, chau. Chau, chau.